A pesar de que vivimos en una época en donde podríamos decir que es histórica por el nacimiento del género Concord-like, todo parece indicar que esta época vino para quedarse. Y es que desde Sony lo acaban de confirmar. Para ellos, el futuro de los videojuegos son de hecho los juegos como servicio. Y pase lo que pase, van a seguir invirtiendo en eso. A pesar de que casi todas las apuestas que ha hecho Sony han fracasado. Y escucha esto, PlayStation continuará invirtiendo en juegos como servicio porque Sony cree que puede ayudar a hacer crecer el mercado de los videojuegos y mantener a los jugadores conectados durante años. Hideaki Nishino, presidente de Sony, dijo que la compañía aún ve potencial en los juegos como servicio y quiere seguir trabajando en esa área. Queremos seguir desafiándonos a nosotros mismos en esta área, fue lo que dijo, mostrando que Sony no está renunciando a sus planes para los juegos en línea. La compañía quiere crear juegos que tengan comunidades sólidas, actualizaciones regulares y razones para que los jugadores sigan regresando. Claro, seguro, con cosas como estas, ¿no? ¿No? Así es, me imagino, con cosas como Concord, quiero creer. No sé, quieren seguir el ejemplo de Highware o de la enorme cantidad de juegos como servicio de los cuales hablamos en el canal principal y que son tan genéricos y tan del montón que ya están acabados, ya han cerrado y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera me acuerdo el nombre. Por lo menos de la mayoría de esos juegos no me acuerdo el nombre. Y esto definitivamente no es lo que la industria quiere y creo que lo hemos visto. Incluso podríamos decir que, no sé, por ejemplo, un simple ejemplo, Capcom lo ha demostrado en cuanto a lo que serían los AAA, con Pragmata, que es un IP nueva al final del día, y con Resident Evil Requiem, por poner dos de los ejemplos más populares que seguramente la gran mayoría lo va a saber reconocer rápidamente. El tema es que Sony, como está actualmente, no puede hacer esto, porque al promover tan intensamente su mensaje progre, lo único que pueden hacer es algo como God of War con la esposa de Kratos, o sea, básicamente un juego de cocina. Ah, no, cierto que vivimos en una época moderna, eso no era. Pero bueno, sea como sea, desde acá dicen PlayStation seguirá impulsando los juegos como servicio a pesar de los evidentes desafíos. Desafíos le dicen. Me encanta cómo en vez de decir a pesar de los evidentes fracasos dicen a pesar de los evidentes desafíos. Al tiempo que anuncia una consola portátil PlayStation 6. Y dice que en la generación de PlayStation 5, la producción de software de Sony no ha sido tan impresionante como en la generación anterior de consolas, debido a la agresiva apuesta de Sony por los juegos como servicio. La editora japonesa, que yo creo que a estas alturas ya sería editora californiana, ¿no? Editora occidental, pero bueno, lanzó varios títulos como el desafortunado Concord de Fireware Studios y Marathon de Bungie, que también podría decir desafortunado, que no cumplieron con las expectativas de los jugadores. A pesar de esto, el presidente Hideaki Nishino confirmó que continuará apostando por los juegos como servicio, al tiempo que insinuó fuertemente una PlayStation 6 portátil diseñada para adaptarse a los estilos de juego cambiantes de los jugadores de todo el mundo. Y dijo, creemos que los juegos como servicio son un contenido que atrae usuarios a nivel global, por lo que queremos seguir revitalizando el mercado tanto con contenido propio como de terceros, declaró Nishino en una nueva entrevista con Famitsu con el motivo del 40 aniversario de la revista. Y después dijo, no solo nos centramos en promocionar los nuevos lanzamientos, sino que también consideramos qué podemos hacer con los títulos más antiguos a medio y largo plazo. Además, este año tenemos previsto lanzar nuestro propio juego como servicio, Marvel Tokon Fighting Soul, y esperamos que todos lo disfruten. Bueno, debo reconocer que Marvel Tokon de Arc System Wars tiene una pinta bastante buena en términos generales, pero no extraña porque si bien va a ser distribuido por Sony, el estudio es japonés al final del día. Sea como sea, me parece asombroso que con los enormes éxitos que hemos tenido en cuanto a single player estos últimos 2 años, que no han sido de Sony específicamente, bueno, pero sumado a los grandes fracasos también que ha tenido Sony, que los llevó a perder, aunque sea, no sé, unos $1.000 millones en total, ellos van y siguen apostando por este modelo. Y a ver, no es que este modelo en sí de juegos como servicios no sea rentable, es que, a ver, es demasiado difícil entrar en ese mercado. ¿Por qué? Porque claro, tenés que ofrecer algo extremadamente impresionante para hacer que la gente no únicamente entre, sino que además se quede, que es uno de los problemas que tiene Marathon. La gente lo prueba, pero no tiene retención, no se queda. Porque a ver, si esa gente decide
quedarse en un nuevo juego, evidentemente eso conlleva abandonar todo lo que esa persona ya tenía invertido en otro juego, ya sea grupos de amigos, Discord, clanes, lo que sea que compraste con microtransacciones o lo que sea. Entonces, claro, no es una decisión tan simple. Pero bueno, acá dice, al preguntársele si PlayStation seguirá apostando por los juegos como servicio, Nishino no dejó lugar a dudas. Con los juegos como servicio, dice, es importante ofrecer contenido de forma continua. El género en sí es relativamente nuevo y creo que mucha gente está experimentando con diferentes enfoques, así que también queremos seguir afrontando retos en ese contexto. Bueno, no sé si tanto con diferentes enfoques, todos ofrecen básicamente lo mismo con gráficos de Fortnite, si vamos al caso, ¿no? O sea, no sé qué tan diferentes serían, pero bueno, después dice, dado que los juegos como servicio necesitan la mayor cantidad de jugadores posibles para prosperar, PlayStation seguirá considerando un lanzamiento multiplataforma para PlayStation 5 y PC, mientras que los juegos para un solo jugador con una historia bien desarrollada seguirán siendo exclusivos de consolas. Esta es la primera vez que un ejecutivo de PlayStation aborda el tema con claridad. Y dice, originalmente, la selección de plataformas se determina en función de las características de cada título. Si el lanzamiento en PC puede maximizar la experiencia de juego de un título, seguiremos teniéndolo en cuenta, dijo Nishino. Nuestra política principal en este momento es que, para los juegos de un solo jugador desarrollados internamente, perfeccionaremos aún más el valor de la experiencia de juego que podemos ofrecer en PlayStation, mientras que para los juegos como servicio, creemos que también es importante que más personas jueguen a través del multijugador en línea, por lo que estamos considerando PlayStation 5 y PC como las plataformas básicas de lanzamiento. Y a ver, claro, esto es obvio, amigo. O sea, vos imagínate algo que como Marathon, que tiene el 70% de su base de jugadores en PC, imagínate si no hubiera salido en PC y hubiera sido exclusivo de PlayStation 5, o sea, ni 2000 jugadores tiene. Pero bueno, después dice, en cuanto al futuro de PlayStation, el presidente de Sony no dio muchos detalles. Sin embargo, sí comentó sobre cómo están cambiando los tiempos. Y dijo, es natural que los estilos de vida de las personas cambien y dentro de ese contexto, creo que el significado de los videojuegos como forma de entretenimiento y el tiempo dedicado a jugarlos también cambiará. Lo importante es cómo respondemos a estas nuevas necesidades, fue lo que dijo Nishino. En el futuro, creo que podemos crear algo interesante utilizando tecnologías que se puedan emplear en diversos formatos y lugares para desarrollar nuevas experiencias de consola. PlayStation se asocia principalmente con jugar en el televisor del salón, pero planeamos lanzar monitores y altavoces para que se pueda jugar cómodamente en otros lugares. El PlayStation Portal se desarrolló como parte de este esfuerzo, explicó Nishino. Queremos seguir innovando y superándonos para ofrecer experiencias de juego que se adapten a estilos de vida cada vez más diversos. Y yo sé que acá puede ser que esté un poco quemado con el tema, pero cuando escucho a alguien decir cosas como esa de ofrecer experiencias que se adapten a estilos de vida cada vez más diversos, yo lo primero que siento es rechazo, te voy a ser muy sincero. Pero bueno, después dice, aunque no se dijo explícitamente, la mera mención de PlayStation Portal, que resultó sorprendentemente exitosa, sugiere con fuerza que la compañía está trabajando en otras soluciones de juegos portátiles, como la rumoreada PlayStation 6. Con el aumento drástico de los precios de los componentes que encarecen los productos de consumo, será interesante ver cómo PlayStation afrontará los retos que presentará la próxima generación de consolas. Para mí, la próxima generación de consolas va a ser insostenible. ¿Qué querés que te diga? Con la Steam Machine a $1000, por ejemplo, y ahora con la subida de precios de Xbox, que dentro de todo se mantiene, vamos a decir, vamos a ponerlo entre comillas, pero que sigue estando bastante alto al final del día. O sea, todo está demasiado caro, ¿me entendés? O sea, jugar videojuegos se va a convertir en un lujo demasiado caro, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao.